Y a pesar de los esfuerzos por erradicar la violencia de género, esta presenta en todas sus variantes en por lo menos 2 de 3 mujeres, es decir, el 66% de ellas ha sido víctima de ella. Veamos. El 66% de las mujeres mayores de 15 años en el país han sufrido al menos un incidente de violencia en su vida. Así lo indicó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, donde se refleja la violencia de tipo físico, económico, sexual, emocional y patrimonial. Lo que más ocurre con frecuencia es acciones violentas de tipo emocional. Lo que estamos viendo en el ámbito laboral, que la violencia que ocurre con mayor frecuencia es de tipo discriminatorio. Lo que estamos viendo en el ámbito escolar, que la violencia que ocurre con mayor frecuencia es de tipo física. El 25% de las mujeres han experimentado violencia a lo largo de su vida de estudiante, 27% durante su vida laboral y 39% en el ámbito comunitario. El 44% ha sufrido violencia en pareja y el 79% refirió experimentar violencia por parte de su actual o última pareja y no solicitaron apoyo ni presentaron denuncia. Las entidades con mayor violencia a nivel nacional son la Ciudad de México con 79.8%, el Estado de México con 75.3%, Jalisco con 74.1%, Aguascalientes con 73.3% y Querétaro con 71.2%, mientras que las de menor proporción son San Luis Potosí con 56.7%, Tabasco con 55.8%, Baja California Sur con 55.4%, Campeche con 53.6% y Chiapas con 52.4%. La encuesta se realizó en más de 142.363 viviendas en las 32 entidades federativas. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.